Muy buenos días, qué bonito es levantarse en la naturaleza. A orillas de esta playita con los patos he pasado mi primera noche en Han River. Acá nunca mi casacito mañanero Pedro 3. Estoy desayunando de un montón de pescados saltando en el río. Primera noche Freedom Camping sin ningún tipo de problema. Todo listo para seguir, aquí comienza la etapa 1 por el río Han. Allá vamos. Estoy registrando todo con esta aplicación y estoy en Nanji Park, muy cerquita de Seúl. Comenzamos la ruta. Seguimos alrededor del río. Hoy voy a coger toda la línea naranja hasta cruzar un poquito con la violeta y empezar a subir hasta llegar a Piano Falls. Muy buenas, de vuelta por el carril bici. Hoy creo que calculo haré unas 6 horitas en total. Hace bastante calor estos días en Seúl, sobre todo aquí en la capital donde estoy ahora. Primer puente que tengo que cruzar, justo ese de ahí, porque tengo que sellar el pasaporte en una islita pequeña que está ahí al lado de la marina. A lo largo del río hay muchísimos ascensores, pero toca subir la cuesta esta. Este no tiene. La primera parte no tenía, pero la segunda sí tuve adentro. Pero además los ascensores son bastante amplios, entra toda la luz que quiero. El puente de la parte alta. Hay que pulsar un botón para activar el semáforo. De normal en unos 30 segunditos se pone en verde. Allá vamos. Este mapita me hace mucha ilusión. Aquí estoy descubriendo Asia en bicicleta. Toca poner el primer save del día. Y he huido certificado 60. Sí, puesto. El recorrido de hoy serán en total más o menos unos 70 kilómetros, unas 6 horitas parando, que la verdad que hace bastante calor. Y haré unos 56 kilómetros. También tengo rotonda. A lo largo de todo el río hay un montón de máquinas para hacer ejercicio. No sé si pueden observar, pero a lo lejos es el quinto edificio más alto del mundo. Y la verdad que tengo el viento en contra. Qué buena fiesta se está echando el amigo. A lo largo de todo el carril están estas mini rotondas. Aquí está la Seoul Tower, estoy pasando justo por detrás, y aquí está la fuente de colores iluminada que estuve el otro día por la noche. Qué buena sombrita estoy pillando justo debajo del puente. Y ya puedo ver a lo lejos el quinto edificio más alto del mundo. Las autopistas aquí en Corea son una auténtica locura. Fijaros el círculo este. Ese es el puente por el que he pasado, que cruza todo el río. Bacán ayudar a sacar la folito. I love Seoul. I love you. Thank you. We just meet, ¿va? Mira mamá, sin manos.
Acabo de llegar a Tucson Observatory Center. En el segundo lugar no hay sello. Algún gracioso se dedicó a poner sellos por todo este sitio. Terrible. Debería de ser así. Y una nave espacial. No sé si les suena, pero bienvenidos a Pixar. La verdad que el día está muy bueno para alquilar una piragüita. Sí que es grande, sí. Y me dirijo hacia las montañas. Tercer sello del día, Wangaroo Bicycle Park. Me estoy tirando un poco el triple con los nombres porque la verdad que son muy difíciles. Nombres en coreano, perdón. Obviamente, si hay algún coreano viendo este vídeo, por favor, dime cómo se pronuncia esto. Gracias. Tercer sello del día, allá vamos, seguimos la ruta. Platanitos para recargar fuerza. Seguimos por la ruta de los 4 ríos. A tope. Me adelantan como moto. Como se nota que ya me voy alejando de la ciudad. El paisaje ha cambiado y es mucho más rural. Una zona de huertitas justo al lado del carril bici. Edificios al fondo. Muy bonita esta parte. Y aquí acaba el carril azul, empieza el violeta, la línea Anansi. Cruzar la línea, photo finish. Angan River. Me da gusto ver cómo la gente trabaja la tierra, coño. Claro que sí. Siguiente objetivo de la ruta, Palm Beach. Estoy pasando por una serie de islas que se llaman Daejeon-dong. Como tengo ya el nivel de coreano, prueba, ¿eh? Ya se empieza a ver la montaña. Y estoy en Hanam y la verdad que la naturaleza, la tranquilidad que se respira aquí, me está encantando este sitio. Creo que por ahora es de mis partes favoritas de carril bici. Naturaleza por un lado, naturaleza por otro. Increíble. Pajaritos saltando por ahí y la montaña justo detrás de los árboles. Y acabo de llegar al puente Palan, uno de los objetivos de la ruta de hoy. Atrás ya queda Seúl, la capital, que estaría justo detrás de esas montañas. Llegar aquí significa que el reto de la ciudad de Seúl y Ara estaría conseguido. Este cartel de bicicleta lo he visto varias veces y me encanta. Cuidado que la bici se puede ir a la mierda. ¿Qué hago? ¿Cambio de bicicleta por esta o no? No, quiero volcar mucho. This man is a legend. Thank you for your help, brother. No problem. He estado hablando con este chico y la verdad que me ha caído muy bien. Vive ahora mismo en Tokio, en Japón, y me imagino que estará aquí de vacaciones y nada. Él ha hecho muchas de las rutas que yo quiero, entonces hemos estado hablando de la dificultad sobre todo. Me ha dicho que la ruta de mañana es bastante durita, así que nada, estoy preparado ya psicológicamente para empezar. Estas son como las típicas fotos de photo finish. Sure. You have a beautiful shop. Okay, thank you. Otra de las tienditas de bicicletas que te puedes encontrar en el camino. Por
vistas como esta, estoy recorriendo Corea. Está. Muy, muy bonita esta zona del río. Hay un montón de corazones, figuritas colgadas. Árboles de corazones. Fijaros qué bonito sitio me he encontrado de barbacoa. Seguramente compras la carne y te la haces tú mismo. Precioso lugar. Qué sitio más especial. Todas esas carpitas tienen una barbacoa adentro, mesas de camping. Y sí, me acaba de decir la señora que compras la carne y te puedes hacer tu barbacoa. Menudo lugar. Ahí están las mesitas. Y el río está justo al lado. Me encantan estos cartelitos porque significa que llegué. Siguiente estampa. En esta estación la verdad que da gusto porque la tinta es nueva, el sello es nuevo y fijaos qué bonito queda. En comparación con el anterior, en cada estación tenemos todo un mapa y que dice dónde estás exactamente. Ya se ha convertido en una adicción esto de poner los sellos. Este café es un antiguo vagón de tren. Qué pena que está cerrado porque me iba a comer un heladito. Increíble esta parte de carril bici. Súper bonita, toda la vegetación, parece un túnel de árboles. Qué paz. De los creadores bicicletas se puede ir al río, llega coche, se puede ir al río. Es loco. Me está gustando bastante lo que estoy viendo porque a lo largo del carril bici, como ya no estoy en Seúl, hay un montón de ventitas como restaurantes que seguramente pueda probar comida local. Así que ¡ñam! Siguiente destino, Chuncheon. Es una ruta de 70 kilómetros, la cual voy a empezar un poquito hoy y mañana hago el resto. La cuarta de hoy, pasaporte sellado. Aquí empieza una nueva ruta, la ruta rosada. Son 70 kilómetros y mañana la subida y bajada son bastante pronunciadas. Bienvenidos a la naturaleza pura. Acabo de llegar al pueblo de Namyeonju. Aquí está un mapa con todas las atracciones turísticas que puedo hacer por aquí. Me dirijo hacia este parque que es famoso por sus humedales. Voy a refrescarme un poquito. En la siguiente aventura me preparo un bidón de estos. Fijaros en qué precioso entorno voy a dormir hoy. Está justo el río y he hablado con este señor que tiene una granja de fresas. Me va a dejar una parcelita para dormir justo ahí. Menudo entorno me ha tocado para dormir hoy. Increíble. Ha sido precioso porque me he parado y le he dicho a una pareja mayor si sabía de algún camping aquí cerca y me ha dicho que no, que ahí mismo. Es un parque súper bonito y nada, he hablado con un señor que tiene
una granja de fresas y me ha dicho que sí, que puedo usar su parcela, que me queda ahí, así que... Qué bonito, se está empezando a pintar el cielo. Estoy cruzando el puente, voy a ir al supermercado. Han aprovechado la antigua línea de tren que ya no usan para hacerlo carril bici. La preciosa puesta de sol. Voy a comprar algo de cena y desayuno para mañana. Y justo un señor se ha quedado impresionado con todo lo que llevo y me ha regalado de este lado. Ya estoy de vuelta al paraíso. Este va a ser mi camping de hoy. Aquí el señor me ha dejado estar la noche. A ver si mañana pego las fresas. Tienda montada aquí con mi mesita y la bicicleta justo al lado. Y a este brutal día le faltaba la luna, así que ha aparecido. Esa luz que me estoy quedando. Aquí está el carril bici. Voy a tener complicado mañana volver a la ruta. Y aquí está la luna. Y con esta pedazo de luna digo adiós a la etapa número 1.